es un gran patriota. El 90% del país sabe lo que ha hecho y lo aprecia. Y le quiero hacer un obsequio muy especial, algo que reservo para gente muy especial. Me pareció que esto era importante y esto es un obsequio para Elon en agradecimiento en nombre de nuestro país. Gracias, Elon. Esto es maravilloso. Quisiera decir algunas palabras. Esto no es el final del Departamento de Visita Gubernamental, es el comienzo. Este compromiso con el gobierno era algo limitado, así que es una cuestión de tiempo. Pero el equipo de Doge se irá fortaleciendo con el tiempo. Esto es una forma de vida. Esto está permeando a través del gobierno y con el tiempo podremos ver miles de millones de dólares en ahorros. El equipo de Dodge ya ha ayudado a procesar ahorros sustanciales que pudieran llegar a 200 mil millones de dólares muy pronto. El equipo ha hecho un trabajo excelente y va a seguir haciendo un trabajo increíble. Y yo voy a seguir visitándolos, seguir siendo un amigo y un asesor para el presidente. Y ¿no les parece increíble este sitio? Voy a extrañar las visitas. Es increíble cómo ha cambiado la oficina oval. Está hermoso. Me encanta el toque dorado en el techo. Bueno, esto estaba allí. Mucha gente no se había percatado que allí había un águila. Es algo muy importante. Ahora lo pueden ver, está claro, es oro de 24 quilates. La oficina oval tiene la majestad que merece gracias al presidente, así que seguiré siendo un amigo y un asesor del presidente, voy a seguir apoyando al equipo de Dodge y vamos a seguir trabajando incansablemente para lograr estas reducciones de gastos dispendiosos y para beneficiar a los contribuyentes estadounidenses. Así que eso es todo. Gracias, señor presidente. Gracias, Silva. Gracias. Presidente, usted habla de las tribulaciones de Elon durante su paso por Dodge. ¿De dónde venía todo esto? El New York Times, esa es la misma publicación que le dieron un Pulitzer por informar falsamente sobre la colusión con Rusia. Es la misma, ¿no? Me parece que sí. Ellos mintieron sobre la colusión con Rusia y con todo eso les dieron un Pulitzer. Así que bueno, pasemos a otra cosa. Presidente Trump, asistentes de Biden que trabajaban aquí están en conversaciones con republicanos en el Congreso para dar testimonio sobre lo que hicieron o dejaron de hacer para esconder el deterioro del presidente Biden. ¿Piensa usted que la doctora Jill Biden debería rendir testimonio sobre lo que hizo o dejó de hacer? Bueno, el concepto no me gusta. Es la esposa de un hombre que está enfrentando numerosos problemas. Y esto se puso en evidencia durante el debate. Esa fue la señal más clara. Hay que hacer lo correcto. Había mucha deshonestidad en las elecciones de 2020. La gente entiende que las elecciones fueron manipuladas y cuando tenemos el problema de la lapicera automática, eso terminará siendo uno de los más grandes escándalos de todos los tiempos, porque
Joe Biden quería abrir las fronteras, traer a gente de instituciones mentales y demás. Bueno, ¿quién firmó estas órdenes, estas proclamas y demás cosas que pusieron a nuestro país en una condición tan mala? Pero el tema de la lapicera automática, ¿cómo funciona esto? Si hay personal descargado trabajando para usted que quiere promover una orden ejecutiva, un decreto sin su conocimiento, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, cuando uno ve, sería muy fácil, me daría cuenta porque yo leo la prensa y diría, un momento, yo no hice eso, yo nunca firmé eso, ¿quién firmó? Eh, para mí, estas lapiceras automáticas se utilizan para firmar correspondencia genérica. eh, Así que esa es la idea. Esto no se concibió para firmar documentos de trascendencia, cuestiones que tienen que ver con la frontera y demás. Si esto ocurriera bajo mi gestión, yo me daría cuenta porque en un día o menos leería sobre algo y preguntaría quién demonio firmó esto. Yo casi nunca uso esto. Ayer firmé 81 documentos y cuando uno le escribe a un dignatario extranjero, a un presidente, a un primer ministro, uno debe firmar de puño y letra. Es algo muy peligroso. Realmente eso a lo que se reduce es que el presidente no es el presidente. Aquí hubo más de una persona involucrada, pero la presidencia no se trata de eso. En cuanto a los aranceles con China, usted dice que ellos violaron el acuerdo con Estados Unidos. Sí, violaron buena parte del acuerdo. Si ustedes ven la declaración, fui muy gentil con ellos. Pero ciertamente voy a hablar con el presidente Xi y espero que podamos llegar a una solución, pero sí hubo una violación del acuerdo. ¿Puede darnos una actualización sobre el acuerdo más reciente de cese al fuego que planteó Israel, pero jamás no ha aceptado? Están cerca de llegar a un acuerdo sobre Gaza y quizá hoy o mañana les haremos saber. Creo que también hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán. Ellos prefieren un acuerdo a que los vuelen en pedazos. Así que creo que se inclinarían a firmar un acuerdo evitando un conflicto en el Oriente Medio. Queremos que tengan seguridad, queremos que sean una nación exitosa, una nación grandiosa, pero no pueden tener armas nucleares, es así de simple. Y creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán. Usted acaba de decir que espera ser un amigo y asesor del presidente. ¿Seguirá usted asesorando al presidente de manera informal o se va a enfocar directamente en sus empresas? Yo espero seguir brindándole consejo al presidente cuando él así lo quiera. Yo espero seguir siendo un amigo y asesor. Y si el presidente me requiere para algo, estoy a su disposición. Usted dijo que esta era una promesa de $1 billón. Esperamos llegar a ese punto. Pero, ¿qué es lo que han descubierto acá? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para esos recortes? ¿El gabinete, el Congreso u otra cosa? ¿Cuál fue el mayor obstáculo? Es un trabajo muy duro. No es alguien en particular en el Congreso. Estamos hablando de revisar millones de elementos individuales. Cuando se recortan gastos hay que determinar si quienes estaban recibiendo el dinero lo estaban recibiendo de manera legítima. Nadie va a decir que recibió dinero inapropiadamente. Es algo natural. Pero sí, es mucho trabajo y ciertamente se están haciendo preguntas.
¿Para qué es este dinero? ¿De qué se trata? ¿Se justifica? Y en muchos casos estos eran gastos indefendibles. Así que teníamos que trabajar en este proceso. Nadie sabe por qué se estaba gastando este dinero. Es absurdo. Hemos encontrado situaciones donde hay millones de licencias de programas sin usuarios. Sí, justamente esa es la razón. Bueno, si se van a pagar por estas licencias, alguien las tiene que estar utilizando. Así que podemos suspender estos acuerdos. ¿Qué sería más fácil? ¿Colonizar a Marte o darle eficiencia al gobierno? Una pregunta difícil. Pero sí, creo que es difícil pensar en la vida multiplanetaria. Esperamos lograrlo gracias a los ahorros que se están haciendo. Pero pensamos que quizá para mediados del año que viene, con el apoyo del presidente y el Congreso, podremos tener suficientes ahorros. Estamos bien encaminados. Usted mencionó a comienzos de semana que Dodge se había convertido en el chivo expiatorio. ¿Valió la pena para usted y qué cambiaría? Lo que descubrimos es que cuando hay recortes, donde quiera que sea, la gente asume que los recortes fueron resultado de Dodge y nos hemos convertido como en la figura de terror. Un amigo me decía que hablaba de las repercusiones de las acciones de Dodge. Bueno, esto no se ha tocado. Es solo un ejemplo. Así que llegó a un punto casi ridículo, donde cualquier problema se lo atribuían a Dodge. Incluso en casos donde esto no tenía sentido. Muchas cosas que tenemos en el gobierno son los problemas de la burocracia. Es la naturaleza de la burocracia. Cuando hablamos de, bueno, que se gaste el dinero de cualquiera menos el mío en esto. Y la forma en que trabaja el gobierno es una organización compleja. Así que cuando alguien trata de frenar gastos, hay resistencia. Y en algunos casos dicen, paguen porque no vale la pena tener tanta complicación. Me parece que esto era necesario y creo que tendrá un buen efecto futuro. Gracias, presidente Trump. Esta semana vimos un video donde la primera dama de Francia abofeteaba a su esposo, Emmanuel Macron. ¿Le daría usted algún consejo matrimonial de líder a líder? Mantengan la puerta cerrada. No, yo hablé con él, está bien, están bien. Son gente muy buena, los conozco bien. No sé qué fue lo que pasó, los conozco bien, están bien. Y se está hablando de gastar 20 millones de dólares para estudiar cómo usted le habla a los hombres estadounidenses. Ellos gastaron 8.200 millones de dólares. Nosotros gastamos la mitad. Y a fin de cuentas se quedaron cortos por 28 millones de dólares. Ellos gastaron muchísimo dinero, pero al final se quedaron cortos. Bueno, ahora dicen que quieren gastar dinero para aprender a hablar. No hay que buscar un consultor para
hablarle al país. Pero yo leí eso, que quieren gastar mucho dinero en todos los estados. Nosotros ganamos en todos los estados péndulo, ganamos por amplio margen con el voto popular y demás. Ahora quieren gastar dinero para saber qué fue lo que hicieron mal. Bueno, yo se los puedo decir. Puedo hablarles de todo su programa. El tener a hombres compitiendo en deportes femeninos, sus políticas sobre transgéneros, las políticas de fronteras abiertas para que criminales de todo el mundo pudieran entrar al país. Creo que esas no son buenas ideas, así que yo se los puedo dar gratis, pero no sé si van a cambiar de parecer. Hay gente que conozco en el Congreso, demócratas, que tratan de justificar algunas de estas cosas. Esto no tiene justificación. Cuando hablamos de estos temas, bueno, ojalá que habláramos de una proporción 80-20, pero están desperdiciando mucho dinero si siguen con esas tonterías. En The Apprentice usted dijo que Diddy era un buen amigo suyo. Desde entonces para acá se ha visto en aprietos legales. ¿Consideraría usted indultarlo? Bueno, nadie lo ha planteado. Hay gente que está pensando en eso. Hay gente que quizá ha estado a punto de pedir algo. Yo no he estado siguiendo el caso muy de cerca, aunque ha tenido mucha cobertura. Ya hace años que no hablo con él. Él y yo teníamos mucha afinidad, pero creo que por lo que he leído, parte de la relación se deterioró cuando entré a la política. Pero de repente vi algunas cosas que eran un poco antipáticas. Pero bueno, cuando alguien entra a la política y está haciendo lo correcto, eso tiene sus consecuencias. Pero como digo, nuestro país le está yendo muy bien gracias a lo que estamos haciendo. Pero esto no es un concurso de popularidad. Pero bueno, yo analizaría los hechos. Si yo pienso que alguien está siendo maltratado, sea que yo le caiga bien o no, eso no tendría un impacto. ¿Le gustaría ver apoyo del Senado para su programa arancelario? He tenido apoyo con el tema de los aranceles. Afortunadamente, esa ridícula medida cautelar fue suspendida. Esto habría erosionado los poderes presidenciales y esto nos habría dejado vulnerables. Muchos países nos imponen aranceles y si nosotros no pudiéramos usar los aranceles de inmediato y hubiera que volver a pedir permiso del Congreso, lograr que cientos de personas se pongan de acuerdo para una decisión simple. Si no pudiéramos responder rápidamente, no tendríamos un país. Hay que actuar con rapidez y agilidad. Así que creo que ayer cuando se suspendió esta medida cautelar fue un gran momento. Si no tenemos el poder de responder con reciprocidad, dejaríamos de ser una gran nación. A Elon Musk lo idolatraba la izquierda del país, ahora es un héroe de los conservadores. ¿Por qué piensa usted que lo que ha hecho este hombre ha sido tan politizado? Mire, su vida ha sido maravillosa cuando ve tantas cosas. Ver a ese cohete regresando, aterrizando verticalmente, parece una cosa de películas. Lo que él ha hecho en términos de comunicaciones ha sido increíble. El uso de túneles, en algunas empresas, lo que han hecho con Starlink, por ejemplo, han salvado cientos de vidas en Carolina del Norte. Recordarás cuando te dije necesitan el servicio de Starlink en Carolina del Norte. En ese entonces yo no sabía y dije, bueno, ¿de quién es esto? Y me dijeron, ¿usted conoce a Elon Musk? Sí, sí lo conozco. Eso fue antes de que estuviera en el gobierno. Y dijo, necesitamos esto porque Carolina del Norte había quedado aislado. No tenían comunicaciones, no tenían acceso a nada. Había gente que estaba muriendo y llamé a Elon. Y es difícil ponerse en contacto con él. Me dijeron que esto había sido increíble.
Él ha hecho muchas cosas. Creo que no se le da el crédito debido por todo lo que ha hecho, pero es una muy buena persona. Mire, él es muy buena persona y ama al país. En cuanto a la ley de presupuesto, usted indicó que había cosas que no le gustaban en la versión de la Cámara de Representantes. ¿Qué cambios le gustaría ver en el Senado? ¿Qué sugeriría usted? ¿Qué le pediría a los senadores que cambien en su versión? Bueno, primero que nada, es una legislación increíble para reducir déficits, pero quizá me gustaría ver un recorte impositivo aún más significativo. Este sería el recorte más grande en la historia de nuestro país. Me gustaría que la cifra fuera aún más baja. Yo quería una cifra más baja. Pero dicho todo esto, si analizan los recortes fiscales, nosotros tuvimos los 4 años más exitosos en la historia de nuestro país, en la economía, y esto será aún mejor. Y eso se nota en el reporte que se publicó entre ayer y hoy. Ustedes ven estas cifras y dicen, caray, esto no se había visto jamás. Así que es una reacción espontánea de profesionales que nunca habían visto algo así. La legislación es excelente. Habrá ajustes, habrá negociaciones con el Senado y la Cámara, pero el resultado es que extiende los recortes fiscales de Trump. Si esto no se aprobara, los impuestos repuntarían en 68%. Sería un aumento de 68%. Habría un masivo aumento de impuestos. Si esto se aprueba, tendríamos el mayor recorte fiscal que se haya visto. Lo llaman los recortes de Trump. Es una legislación que hace cosas maravillosas. Dicho todo esto, habrá ajustes en las próximas semanas y los republicanos creo que lo quieren aprobar. Con todas las bondades que tiene la extensión sobre la deuda, si no tenemos la extensión, caeríamos en mora. Quizá a los demócratas les gustaría que nuestro país cayera en mora, pero en 250 años esto nunca ha ocurrido. Esto lo consiguieron por alguien que pensó que estaba haciendo lo correcto y actuó con buena intención. No tengo nada en su contra por ello. Pero el 28 de septiembre esto debió haber sido resuelto por los demócratas. Pero esta persona, una persona poderosa, nos lo puso enfrente. Y dijimos, bueno, tenemos que resolver esto porque si no lo hacemos, el país caería en mora. Y no queremos eso. Y debo decirles que una cierta senadora dijo que ella jamás permitiría que nuestro país cayera en mora y quiere eliminar el tope de la deuda. Yo lo llamo extensión de la deuda, porque de lo que se trata es de una extensión, pero ella quería que esto se eliminara. Muchos demócratas están de acuerdo con esto. Pero esto, mire, pienso que esto se hizo con buena intención, pero este era un problema de los demócratas antes de las elecciones. Y bueno, ganamos, nos benefició, pero esto había que hacerlo por el bien del país. Pero Elizabeth Warren y otra gente, durante toda su carrera, ella le ha querido poner fin a esto. Que no sea una decisión que haya que revisar cada 5 años. Esto habría sido catastrófico para el país. Pero estamos de acuerdo en algo. Yo no he hablado con ella, pero debo decirles que si le preguntaran esa pregunta hoy en día diría, no, no, esto es un problema de ellos. Es una situación lamentable, muy justa. Y sí, esto debió haberse eliminado o se extendía. Pero esa es una de las cosas que se atienden con esta legislación. Una extensión automática por 4 años.
Pero concuerdo con Elizabeth Warren en eso. Esto habría que eliminarlo porque es catastrófico. ¿Qué mensaje le daría usted a los estudiantes internacionales? ¿Siguen siendo bienvenidos para que vengan a estudiar a Estados Unidos? Queremos tener excelentes estudiantes aquí. Lo que no queremos es tener a individuos que vienen como estudiantes a causar problemas. En el caso de Harvard, casi el 31% de su población estudiantil. Nuestro país está dándole a Harvard, le ha dado miles de millones de dólares a lo largo de un cierto tiempo. Dicen que es una cuestión de Trump. Tuvimos que llegar a un litigio por otras razones, por sus comportamientos antisemitas, pero descubrimos que el país les dio más de 5.000 millones de dólares. Así que vamos a ver qué sucede. Mire, es un caso triste. Ganamos, no puede ser de otra manera, pero tenemos el derecho a ofrecer subvenciones, pero no bajo estos términos. La Universidad de Colombia quiere resolver el problema y otras instituciones también lo están haciendo, pero Harvard está tratando de asumir una posición dura, pero hace unos días descubrimos otra gran cantidad de dinero. Se lo estaban dando a manos llenas. Me gustaría canalizar ese dinero para escuelas vocacionales. Alguien tiene que construir los motores para los cohetes y demás. Pero pudiéramos tener el mejor sistema de escuelas vocacionales del mundo. Eso es lo que necesitamos para construir cohetes y robots y todas esas otras cosas. Mire, yo estudié con gente, en algunos casos no eran muy buenos estudiantes, pero podían reparar un motor mejor que nadie. Podían hacerlo prácticamente con los ojos cerrados y les ha ido muy bien. Ganaron mucho dinero. Pero yo quisiera inversiones sustanciales en las escuelas vocacionales. Pero sí, ha habido mucho desperdicio en lugares como Harvard. Bueno, esto no fue cerca de Francia. Yo no estaba ahí. Mire, yo estaba con Alex y el chico me dio un golpe en la cara. Ace pudiera hacer eso. Pero sí, no lo noté. Usted ha tratado de guardar la neutralidad porque no es su guerra. Mire, yo quiero resolver un problema. Esto no hubiera ocurrido si yo hubiera estado en la presidencia. Al buscar una solución y al ver este desastre que hay en Ucrania, usted y su equipo están lidiando con un Vladimir Putin muy terco y un Zelensky también. ¿Piensa usted que Putin es el bueno o el malo aquí? Mire, lo conozco muy bien y hemos pasado por muchas cosas porque ustedes recuerdan la farsa de Rusia, Rusia, Rusia. El New York Times debería devolver el premio Pulitzer, pero ellos escribieron historias diseminando falsedades. Pero yo he visto cosas que me han sorprendido. El lanzamiento de cohetes contra ciudades como Kiev, cuando las negociaciones estaban muy cerca de llegar a una solución. Vimos ataques con cohetes contra algunas ciudades, gente que perdió la vida.
Así que vimos cosas que nos sorprendieron y no me gustan las sorpresas. Así que eso fue decepcionante, pero dicho esto, bueno, estamos hablando de 5.000 personas que están muriendo cada semana. En su mayoría soldados, pero mayormente gente de pueblos de Ucrania. Quería preguntarle directamente, muchas de las cosas que usted está tratando de hacer se las están frenando en los tribunales. Si las cortes tienen tanta influencia sobre la política estadounidense, ¿hubiera preferido usted ser juez? Mire, esto no fue concebido de esta manera. Eh, si usted lo analiza, la presidencia tiene ciertos poderes. Tenemos tres ramas del poder público. Pero no puede ser que tengamos a un juez de Boston eh, abrogándose poder para manejar la política exterior porque simplemente es un extremista de izquierda. Tenemos controles, tenemos el poder ejecutivo, pero teníamos a millones de criminales y malhechores entrando al país, gente que estaba viniendo de hospitales mentales. Si no buscamos una solución a esto, podemos perder a nuestro país. Es terrible que alguien haya permitido que esto ocurriera en el país. Nosotros enfrentamos el tema de la inflación, las guerras, muchos problemas que no existían cuando yo estaba en la presidencia. Erradicamos a ISIS. Putin nunca hubiera atacado a Ucrania, Israel nunca habría sido atacado. Y como saben, Irán no tenía dinero, no tenían dinero para financiar a Hamas o a Hezbollah. Todas estas cosas no habrían ocurrido, no se habría desatado la inflación. Así que esto fue muy triste. Pero lo más difícil es que hayan permitido el ingreso descontrolado de 21 millones de personas al país. Muchas de estas personas malhechores, sanguinarios. Así que entre tantas cosas malas, bueno, eh, logramos luchar contra la inflación, logramos una baja de los combustibles. Ellos hicieron un desastre con el sector energético, con el precio del petróleo, de la gasolina, el mayor desboque inflacionario se dio con Biden. Bueno, la economía era terrible para la gente porque la gente no podía costear la energía. Pero esto lo pudimos resolver en el primer mes. Logramos que los precios bajaran a un nivel que no se había visto desde mi primer gobierno. Pero lo más difícil es este problema de millones de personas que han entrado al país, en muchos casos criminales. Mire, estos países, están enviando elementos indeseables. Ellos no quieren que salga la gente productiva. Ellos lo que quieren es deshacerse de la gente que tienen en las cárceles. Y siempre digo, bueno, ¿por qué alguien haría esto? Uno siempre se pregunta en el mundo de los negocios, ¿por qué alguien querría hacer esto? ¿Por qué quiere vender o por qué quiere comprar? Y me pregunto, ¿por qué un gobierno, qué estarán pensando cuando permiten que millones de personas salgan de cárceles? No solamente de Sudamérica, de Venezuela, de todo el mundo, del Congo en África. Cientos de miles de personas que han venido del Congo. Individuos que vienen de Europa. ¿Por qué les permitirían venirse a nuestro país? Y una cosa que no podía entender y decía, bueno, no creo que esto haya sido cosa de Joe Biden. Él fue una persona relativamente moderada a lo largo de su vida, no muy inteligente, pero me da esta pena, pero lo que hizo con sus adversarios políticos le hizo mucho daño a mucha gente también. En ese sentido, no siento pena por él, pero no creo que él haya estado a favor de
colocar a los transgéneros por todos lados, por perjudicar a los chicos. Así que uno dice, bueno, ¿cómo es que se permitió algo como esto? Es muy triste. Es algo muy triste para nuestro país. Creo que la falla moral fundamental de la izquierda es que siempre se ponen, le brindan empatía al criminal, pero no a las víctimas. Eso tiene que parar. Y como dice el presidente, ha habido exabruptos constitucionales. Esto está socavando la fe de la población en el sistema legal. Esto tiene que parar porque ha ido demasiado lejos. Hace un par de horas se anunció una decisión muy importante de la Corte Suprema, gracias a Dios. Algo muy importante. Ayer tuvimos decisiones importantes sobre los aranceles, porque debemos poder tener una posición de equidad frente a otros países. Esto nos destruiría económicamente. Otros países nos destruirían. Bueno, ahora tenemos un recurso, pero querían arrebatarnos ese poder. Sin eso, nuestro país perdería la viabilidad económica. Pero es muy importante en temas de migración poder deportar gente sin tener que pasar por un interminable cuadro legal. Estamos hablando de millones de personas, criminales, prisioneros, gente que la mandaron a Estados Unidos. ¿Saben cuánto dinero se están ahorrando? Algunas de estas personas son malhechores y tenemos que sacarlas cuanto antes, enviarlas al lugar de donde vinieron. Y algunos países los están recibiendo porque saben que si no es así, se tendrán que enfrentar a Estados Unidos. Pero hay jueces que lo están permitiendo. Esto se está dirimiendo en el sistema legal en este momento. Pero lo que ha hecho el Servicio de Inmigración y la Patrulla de Fronteras, están haciendo un trabajo increíble. Cuando capturan a 100 narcotraficantes o asesinos, no podemos mantenerlos aquí durante años. Tenemos que deportarlos rápidamente. Sabemos quiénes son. Y tenemos que actuar de manera cuidadosa. En caso contrario, no tendremos un país. Una o dos más. ¿Le preocupa que los aranceles puedan afectar a empresas como Tesla, que recibe insumos del extranjero? Bueno, ellos van a terminar construyendo los vehículos enteramente aquí. Tienen fábricas increíbles. Yo visité una planta increíble en Texas. Y todos los fabricantes van a producir sus insumos aquí. Yo pensaba que se tienen componentes que vienen de Canadá, de México, de Europa. Mire, si quieren hacer el vehículo, fabríquenlo en Estados Unidos. Les estamos dando amplio margen para ello, pero van a tener que encaminarse para producir en Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Gracias.